Aquí estamos entonces nuevamente en vivo en nuestras conversaciones sobre apego. Vamos a darle la bienvenida entonces a Valeria Tinoco, a Victoria Euse y a Rocío Seituayán. Siempre me confundo, ¿eh? Tetuán, ahí está. Tetuán. Y obviamente a mi copartner, a mi compañera Zuleima León Valle. Muy buenos días y muy buenas tardes, casi noches a todas. ¿Cómo andan? ¿Cómo han estado? Buenas noches. Bueno, muy buenas noches, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidas. Un placer. Hoy tenemos un panel acogedor, estas mujeres que tanto saben y a tantas personas han ayudado. Creo que aquí hoy sí vino todo el grupo de mujeres que han venido atendiendo a adolescentes, a familias, a niños, brindándoles tanta orientación. Y vamos a empezar nuestro programa desde Brasil. Vamos a tener hoy a Valeria Tinoco, representante de IAN Brasil. ¿Nos quieres contar el tema? Sí, vamos a contar entonces el tema de hoy, que ahí Zuleima ya un poco lo anticipó. Vamos a hablar de lo que es la importancia, ¿no?, de esta base segura para tratar situaciones difíciles de niños y adolescentes. Esa sería nuestra guía para la conversación de hoy. Así que es nuestro encuentro número 12. A los 100 vamos a hacer un gran festejo. Es nuestro encuentro número 12. Entonces, si te parece, Zule, vamos a darle entonces, como bien dijiste tú o vos, el ingreso a nuestra primera participante de IAN Brasil. Para este lado decimos tú, como dijiste tú. Entonces, Valeria Tinoco es representante de IAN Brasil, psicóloga y psicoterapeuta especializada en duelo, doctora en psicología clínica, coordina y lecciona un curso de posgrado sobre psicoterapia basada en la teoría del apego en la institución 4 Estaciones, Instituto de Psicología. Bienvenida, Valeria Tinoco, gracias por tu generosidad y disposición para estar en este encuentro. Y como ya les dije, a todas las personas que nos están viendo hoy, papitos, familias, profesores, muy al pendiente que hoy viene un sólido. Estoy segura que hoy viene un sólido. Bienvenida, Valeria. Bueno, muchas gracias, Zuleima, Vanessa. Un placer estar acá con Victoria y Rocío. Primeramente quería felicitarlas por el programa, que lleguen al 100. Ojalá sigan difundiendo la teoría del apego a los profesionales, no solamente de la salud, pero también los profesionales de educación y a toda la sociedad, ¿no? Nos sirve a todos. Bueno, cuando pensamos en el tema que vamos a hablar aquí hoy, del adulto como base segura para tratar de temas difíciles con niños y también con adolescentes, queremos hablar directamente a todos los cuidadores que puedan desempeñar el rol de base segura a un niño o adolescente que enfrenta una dificultad y espera encontrar un refugio seguro en el adulto, ¿no? Entonces, este tema no está relacionado solamente a los padres, pero también a los abuelos, a todos los profesores que están con los niños y adolescentes en todas las partes, ¿no? Distintos profesores. Los profesionales de la salud también, todos nosotros, ¿verdad? Cuando el niño está involucrado en una situación difícil, puede ser, por ejemplo, la vivencia de la separación de los padres, o un duelo, una pérdida, problemas comunes, por ejemplo, en los colegios con sus pares, o el miedo que sienten los niños y adolescentes para enfrentar algunos temas. ¿Qué espera este niño y este adolescente? ¿Qué es lo que la teoría del apego espera por parte del cuidador? Lo que se espera es que el niño pueda ser escuchado, pueda ser también contenido, ¿no? Apoyado, y que tengan sus dudas validadas, reconocidas y también contestadas, por supuesto, si es posible contestar, ¿no es?
porque a veces no tenemos la respuesta, pero eso no es lo más importante. Incluso cuando no tenemos la respuesta, el adulto puede ser un compañero del niño y del adolescente en la exploración de soluciones, de búsqueda de las respuestas, ¿no?, a estas dificultades. Entonces, en esencia, estamos hablando aquí del sistema, de un sistema de conducta, un sistema de atención por parte del adulto hacia el niño, que llamamos de sistema cuidador, ¿no? Este sistema que es recíproco al sistema de apego y posee una función adaptativa de protección de los más pequeños que nosotros, ¿no?, de los descendentes, y que garantiza, este sistema garantiza la supervivencia y el mantenimiento de la especie, así como el sistema de apego, de lo que ya se habló acá en estas conversaciones, ¿no? Y creo que también entonces para hablar de esto es importante recurrir al concepto de sensibilidad materna, el concepto establecido por Mary Ensor, que se refiere precisamente a la capacidad que tiene el cuidador para percibir e interpretar con precisión, tanto lo posible, las necesidades expresadas por el niño y el adolescente, ¿no? Y además de percibir, poder responder a las necesidades percibidas de manera rápida y lo más adecuadamente posible. La sensibilidad materna, que no sé si Mary Ensor seguiría llamando así o si llamaría de sensibilidad del cuidador, ¿no?, para tener un término que incluya otras formaciones y otras personas, ¿no?, que no quede en el rol solamente de la madre. Pero ella entonces va a hablar también sobre la importancia de la calidad de la interacción entre madre y hijo, o entre cuidadores, todos los cuidadores y los chiquitos, ¿no? Y habla también de la cantidad de interacción, aunque nos dice Ensor que la calidad es más importante aún que la cantidad, ¿no? Cuando tenemos un adulto que no esté disponible para hablar de temas complicados, este adulto no servirá de base segura, ¿no? A este adulto puede ser que le dé miedo, por ejemplo, o vergüenza, o que no tenga conocimiento incluso de cómo tratar de algunos temas complicados, ¿no? Muchas veces nosotros entramos ahí cuando podemos orientar a padres o a profesores cómo hablar de determinados asuntos, ¿no? Porque muchas veces no saben cómo pueden, tienen miedo de traer alguna complicación más para los niños, ¿no? Y bueno, entonces si no pueden observar qué les pasa, ¿no?, a los adultos, qué pasa consigo mismo, que no pueden hablar de asuntos difíciles con los niños y no van a estar ahí para apoyarlos, estos niños, ahí veremos más adelante, creo que no voy a entrar en este tema, pero ¿qué va a pasar cuando eso no sucede, ¿no? Pero por otro lado, cuando los niños entienden lo que sucede con ellos y qué está pasando en su entorno, pueden afrontar las dificultades de formas más adecuadas, ¿no? Y yo puedo terminar por acá recordando apenas que la predisposición de conocer y aprender sobre el mundo, incluso ahí las cosas difíciles, los temas complicados, es una predisposición instintiva. O sea, el natural que el niño busque a su figura de apego cuando pasa por un momento complicado.
Y si no hay esta búsqueda de apoyo, es porque algo ha pasado antes que afectó sus creencias al respecto de poder buscar ayuda y también de recibirla. Así que puedo dejar por acá y seguimos hablando. Adelante. Muy interesante, Valeria, y vamos a darle un doble mérito a Valeria, porque Valeria está hablando español excelentemente, pero es difícil. Convengamos que Valeria es de IAM Brasil, así que hiper claro y muchísimas gracias. Y me quedo con estos comentarios, ¿no? Para ahora darle el pie a Rocío Cetuaín, que va a seguir, pero qué interesante esto que plantea Valeria, ¿no? El tema de la sensibilidad, el tema de la calidez, el tema importante que tiene que ver con la disponibilidad, ¿no? Y atender Y el miedo, Vanessa. exacto, y esto que lo podemos hasta también mostrar no solo en este cuidador, que puede ser en general la madre, pero pueden ser otros, y también en la figura del terapeuta, como cuando esto natural por algún motivo no se da, como un terapeuta puede generar esta base segura. Vamos a darle entonces ahora el paso a Rocío Cetuaín. Ella es de IAN España, es acreditada en educación social, diplomada en trabajo social y psicoterapeuta, también dentro de la psicoterapia está especializada en lo que se llama posadopción, hipnosis clínica, educación sexual y suicidología. Ha trabajado en el ámbito de la protección de la infancia, en ámbitos residenciales y formativos durante 15 años, y durante 11 años ha coordinado un servicio de apoyo a familias acogedoras y adoptantes, y actualmente sigue en este lugar, en esta institución, como supervisora técnica. Te damos entonces las buenas noches a ti, Rocío. ¿Cómo estás? Desmuteate porque todavía ahí va. Buenas noches aquí en España y lo primero, pues felicitar por el nivel de interés y organizativo de estas conversaciones de persistencia y permanencia, manteniéndolo lunes tras lunes, y agradecer también la oportunidad de participar y la orientación de aprendizaje. Yo, que siempre estoy intentando aprender, ¿no? Me suele tocar la teoría desde la práctica y desde la necesidad que me va creando la misma, y me considero un aprendiz constante, o sea que agradecer. Y bueno, pues hoy estamos iniciando una conversación. Es también una conversación difícil porque nos expone a las otras personas. Queremos transmitir de manera sencilla pero completa nuestras reflexiones sobre el tema. Van a entrar en juego las interacciones, nuestra vivencia, nuestra capacidad relacionar. Esperamos que sea del agrado también de las compañeras de reflexión y también de quien nos quiere escuchar. Y bueno, pues esperamos desarrollarnos más y mejor como profesionales y como personas después de esta conversación, ¿no? Salvando algunas distancias, estas serían algunas claves de las conversaciones difíciles, ¿no? Porque por definirla de manera sencilla, una conversación difícil es alguna sobre la que nos cuesta comunicar o hablar, o que tiene una alta repercusión para nuestra vida, ¿no? Se pueden categorizar un poco, pues, como si dijéramos en 3 bloques, ¿no? Sobre los hechos que pasaron o que preveemos que puedan pasar y tendrían que ver con el acuerdo, el desacuerdo, el malestar o la culpa. Y ahí está más relacionado con la relación a construir, el conflicto con las otras personas, ¿no? Ahí se recomienda una postura más de curiosidad para entender la perspectiva de la otra persona, de autorrevisión, cómo podemos haber contribuido a que se dé esa situación. Y siempre, normalmente hay una versión más neutral de la que tenemos cada persona, ¿no? de esa postura en la conversación. Luego, sobre las emociones, que tiene que ver con la capacidad para la expresión y la intensidad de los sentidos, y en numerosas ocasiones con el sufrimiento, ¿no? Como hablaba Valeria, contenerlo, con pensar que podemos sufrir, o con temer hacer sufrir a la otra persona, ¿no? Pero también con otras emociones que en principio pueden ser más deseables, como el afecto o el amor, que también nos exponen, ¿no? Aquí el objetivo es más poder pasarlo a palabras, y puede ser necesario un proceso como progresivo de sacar lo reprimido y traerlo al consciente, muchas veces desde lo simbólico, ¿no? Dar cauces de expresión progresiva hacia la palabra. Y luego conflictos de identidad, que te exponen a ti misma o a la otra persona con algún sentimiento de amenaza de algún modo, ¿no?
Aquí se pone en juego el miedo al rechazo, las heridas en el orgullo, las inseguridades respecto a la capacidad y un tema muy importante que luego podemos hablar más despacio, que es la historia de vida, ¿no? de una gran repercusión, sobre todo en la adolescencia. Tienen relación también, como se hablaba, con el tabú, ¿no? Que nos puede venir pues, por la parte social, por la parte familiar o por la parte personal y por añadidura un poco con las lealtades entre las personas. Y luego pues las conversaciones pues tienen como característica que se pueden producir en cualquier situación y en momentos inesperados, ¿no? Con la necesidad un poco de parecer que siempre tenemos que estar preparados y a veces no lo estamos, ¿no? Entonces puede ser parte de una experiencia nueva, no vivida con anterioridad y que nos causa inseguridad en cómo lo podemos afrontar, con resultados desconocidos o inesperados y con posibilidad de conflicto interno o externo, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, ¿deberíamos hablar o dejarlo ir? ¿Vale la pena correr el riesgo? ¿Y cómo me expreso yo con esto, ¿no? Un riesgo que es que a veces puede atentar contra nuestra herida primaria, ¿no? Nuestro miedo a ser abandonada, rechazada o que puede convertirse un poco como una especie de profecía autocumplida, donde el miedo que tenemos a que eso pase hace que demos los pasos contrarios a lo deseado y por tanto se produce lo temido, ¿no? Pero la parte positiva es que además de ser necesarias para desarrollarnos, es que podemos convertirlas en una conversación de aprendizaje, de integración o de resolución de aspectos complicados de nuestra vida, contribuyendo a nuestro crecimiento. Ese es el objetivo que siempre tendríamos que buscar, ¿no? Como aspectos más relevantes, ¿no? Para construir, en este caso, en forma de casa, ¿no? o de hogar, el cómo afrontar las conversaciones, sería como poner unos cimientos a través de las bases de la teoría del apego de Bowlby, poder ser una base segura, generar un contexto y un espacio seguro sería la estructura, las paredes y el tejado, ¿no? Y tener en cuenta las etapas de la vida, los pisos, ¿no? Que aquí hablábamos de infancia y adolescencia, y desde ahí dotarnos de estrategias comunicacionales, de reducción del estrés, del sentimiento de incomodidad, que sería el mobiliario, y reflexionar nuestra postura relacional y temática vital, que eso es parte de un trabajo nuestro, que sería el ambiente, y dotarnos de algunas técnicas que pueden ayudar, que serían los electrodomésticos, como si dijéramos, ¿no? En ese sentido, bueno, poner las bases desde la teoría del apego, los cimientos, yo creo que ya está muy bien explicada en anteriores conversaciones por personas mucho más expertas que yo, pero resumidamente podríamos decir que sabemos que las experiencias vitales inciden continuamente en nuestro desarrollo con el objetivo de alcanzar la seguridad ante los retos de la vida y construir nuestra identidad, pues desde que nacemos buscamos la cobertura de nuestras necesidades y el cuidado. Según sea y la interacción un poco en nuestras relaciones, vamos a ir conformando un estilo de apego hacia otras personas e iremos adquiriendo una representación, o mejor dicho, una organización de representaciones mentales, como suele referir en algunas ocasiones Mario Marrone, ¿no? Sobre nosotras mismas, sobre las de las personas, especialmente las significativas, y sobre el mundo. Y esto hará que se vaya integrando en nosotras unos modelos operativos internos que Bowlby define brevemente como una tendencia a interpretar, a regular, a predecir la conducta, los pensamientos, los sentimientos respecto a nosotras mismas y respecto a las demás personas. Esa tendencia con la que funcionaré en la interacción y conformaré la personalidad, ¿no? La personalidad, y junto con la tendencia caracteriológica que tengamos ya de por sí, es lo que tendremos que tener en cuenta para observar, modular y equilibrar, ¿no? Este estilo de apego y los modelos y sus representaciones, aunque sí que marcan una integración inicial de base y una tendencia que se fija mayormente cuanto mayor intensidad o duración hayan tenido las experiencias, o bien de cuidado o por el contrario las adversas, está en continuo desarrollo y puede variar y ser diferente en diferentes relaciones. Esto es lo que tenemos que
que trabajar desde la provisión de este espacio seguro, porque cuando una persona se siente amenazada en su ser personal con inseguridad, nuestra posición debe ser proveerle de ese espacio, fomentar un vínculo constructivo de apego seguro. Esto no quiere decir que aun fomentándolo la otra persona no responda desde ello, porque a su vez tiene su propio estilo integrado. Comprendiendo esto, yo creo que el espacio a proveer debe ajustarse a eso también, no solo a lo nuestro, sino a lo que tenemos enfrente. De alguna manera ordenar y estructurar a la persona que está más desordenada, calmar a la que está ansiosa y fomentar su autonomía, y la permanencia y una progresividad con la evitativa por ese miedo a ser dañada, ¿no? Por tanto, ser base segura, esa estructura, esas paredes y ese tejado de generar el espacio seguro, es un espacio donde se puede estar presente, donde ofrecemos, donde acompañamos, damos respuesta, incluso podemos reparar estilos de funcionamiento disfuncionales en el contexto de una experiencia mutua vincular. Al final se juega el ser y la relación. Entonces, necesitamos considerar a la persona que tenemos enfrente como merecedora de escucha, con una voz que sea digna de confianza, que tenga autoridad para ser internalizada. No autoritarismo, porque el autoritarismo no internaliza. La autoridad y la confianza no se puede pedir, nos la dan y se construye fundamentalmente con el afecto, con el apego seguro, con la afinidad y con los valores comunes. Por tanto, para ello el primer paso es que la persona adulta tiene que observar su estado, buscar el momento, captar las señales de cuándo es oportuna o no una conversación y controlar su ansiedad, prever el tiempo para disponer sin alargarse. Si la conversación cansa, también siendo empática, ¿no?, con eso, y por tanto es muy importante también el tiempo de reflexión y preparación, la contención durante el espacio, la validación emocional, testear continuamente, saber si lo ha entendido bien, reflejarlo, si te he entendido bien, y buscar un poco ese feedback, ¿no? Y cerrar la conversación con un mensaje final resumen potenciador, con un elogio, pero que sea genuino o incluyendo una redefinición clave, para que pueda verlo, integrarlo con otros ojos, con una percepción más comprensiva, que no sea amenazante para la persona. Importante también en el espacio preservar la intimidad personal y el respeto a lo compartido, y llegar a acuerdos siempre antes de usar la información, establecer un marco previo. De alguna manera aproximarse a preparar un regalo delicado para alguien a quien quieres. Lo piensas, lo construyes, lo adecuas al gusto y estilo de la persona y observas su reacción para acompañarla, ¿no? Luego veremos, porque esto tiene, la siguiente fase es tener en cuenta las etapas de la vida. La infancia y la adolescencia se desarrolla de diferente manera, pero igual lo podemos ver un poquito más adelante por no alargarme ahora. Sí, Gracias. muy interesante, Rocío, gracias, porque digo, qué interesante entre todo el desarrollo que has hecho, que vamos a seguirlo después que Victoria también nos haga su presentación, entender que no todos, quizá todos los terapeutas son para todos los pacientes, quiero decir, conocerse también como terapeuta, conocer hasta qué punto el propio estilo puede ser funcional también, puede soportar ciertas conversaciones difíciles y podemos dar lo que el otro necesita, también tiene que ver mucho con la sensibilidad hacia uno mismo, ¿no? Eso me pareció muy interesante el planteo, Rocío. Y vamos a darle... Sí. También lo clave que es la escucha, ¿ves? Que pasa a veces muy rápido por ese momento y hay que disponerse mucho para poder escuchar. Sí, eso también, porque como dijo Rocío, tan importante, ¿no? ¿Qué es lo que el otro necesita? Y no confundir también las propias necesidades de uno, de querer resolver, ¿no? Y darle tiempo a que el otro vaya leudando como un pan, ¿no? Como este proceso, salir un poco de estos apuros que nos lleva un poco la vida de hoy. Vamos a darle entonces ahora la palabra a Victoria. Ella es Victoria Eugenia Euse, ella es pediatra con especialización en trastornos cognitivos y del comportamiento y neuropsicología infantil de la Universidad de Antioquia. Ahí dije bien, ¿es Antioquia? ¿Está bien pronunciado? Bueno, aquí decimos Antioquia. Ah, viste, que sabía que lo había pronunciado mal. Antioquia.
Ella es docente de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana y ella trabaja en Medellín. Ella es de IAN, Colombia. Te damos entonces la bienvenida, Victoria, a ti también. Muchas gracias. Bueno, escuchando un poco a mis compañeras digamos con esas definiciones tan importantes y tan exactas sobre la importancia y sobre lo que es la importancia que tiene toda esta teoría del apego en el trabajo de comunicarnos con las diferentes edades, con la infancia en sus distintas edades, porque es muy distinto hacerlo con niños muy pequeños, preescolares, escolares, que hacerlo con un niño ya preadolescente o un adolescente. Esto pues me lleva a recordar permanentemente lo que ha sido mi trabajo, mi práctica, y digamos que yo voy a tocar el tema desde un poco más desde la práctica, no tanto desde la generalidad. Incluso voy a mencionar tal vez los dos temas más difíciles que me he encontrado yo en mi vida profesional de tratar con los niños, los dos temas que para ellos implican mayor dificultad expresarlos, acercarse, buscar la seguridad y la tranquilidad de un médico o de un terapeuta, psicólogo, psiquiatra. Son temas que tienen que ver como con lo que ha sucedido en su vida, con lo que ha sido su propia historia, incluso desde edades muy tempranas. Y en ello, pues entonces está involucrado el tema del maltrato infantil, está involucrado, y dentro del maltrato infantil está el tema del abuso sexual, el tema de lo que es el maltrato físico y la falta de confianza, el temor constante y el estrés crónico que sienten los niños cuando están inmersos en este tipo de ambientes. Y el maltrato psicológico, que inclusive el maltrato psicológico, el niño, la mayoría de los niños todavía ni siquiera alcanza a percibirlo, solamente lo viven, ni siquiera pueden a veces hablar de él. Los niños pueden relatarte y pueden contarte experiencias sexual y frente al maltrato físico, pero el maltrato psicológico casi que ellos ni lo identifican. Ellos se sienten de alguna manera responsables, cargan con esa responsabilidad, se sienten muchas veces culpables de que esto esté, pues, la experiencia que viven con estos adultos que los maltratan es justamente el trasladar sobre los niños la culpabilidad. Las personas que somos terapeutas, que somos de alguna manera cuidadores de la salud de los niños y de las niñas, necesitamos muchísimo de la teoría del apego para poder escucharlos, para poder conectar, para poder lograr esa confianza que se necesita en una relación terapéutica. El otro tema que es muy importante en la práctica pediátrica y que es muy difícil a veces de abordar es el poder el poder conectarse con los niños para darle una mala noticia, el poder conectarse con ellos para explicarles cualquier situación que les genera alto estrés, que les genera miedo, como es, por ejemplo, una pérdida, la pérdida de la salud, la pérdida de una persona, de un ser querido, la pérdida de alguien muy cercano a ellos, la pérdida de tantas veces desde la parte médica, al hablar de la pérdida de salud, no es solamente pues como de lo que implica el dolor, de lo que implica la falta de autonomía, el poderse mover, el perder la movilidad, el perder la capacidad, el perder muchas de estas cosas que generan un duelo profundo. Si no es a través de la teoría del apego, si no es a través del afecto, es muy difícil que un terapeuta pueda conectar con ese niño que en un momento determinado es una víctima, en otro momento es una persona supremamente alterada y estresada por esa pérdida, y que ese niño también va a responder y se va
se va a manifestar frente a lo que le está pasando de acuerdo a las experiencias que haya vivido con sus primeros cuidadores. Es decir, si ese niño ha tenido, uno lo ve en la consulta cotidianamente, el niño que llega acompañado de una persona que está seguro con su hijo, uno encuentra que esta persona se convierte en alguien supremamente firme e importante para que el niño pueda. Estamos con algunos problemas de conexión, me parece, con Victoria. Victoria, ¿nos escuchas? Porque estamos ahí medio con algún problemita de conexión. Vamos a darle un ratito chiquitito, si te Hola. parece. Sí, se cortó un poquito, a ver si podemos mejorar un poco la conexión. A ver, Victoria. Voy a mirar, yo veo que, bueno, yo aparezco aquí como conectada a internet, de pronto hay como altibajos. Está Encuentro. perfecto. Ahora se te escucha bien. Bueno, entonces hablaba de la importancia tanto de las personas, pues, es decir, las personas que son los familiares de ese niño o esa niña. En la consulta pediátrica se aprecia muchísimo más que en cualquier, pienso yo, en la consulta pediátrica, psiquiátrica y psicológica, es decir, en lo que se relaciona con la salud, se aprecia muchísimo más el tipo de vínculo que tienen esos adultos con ese niño. Y si allí entramos nosotros a tener una relación que no esté mediada por el afecto, que no esté mediada por la confianza, que no esté atravesada por la conexión que se establezca, es muchísimo más difícil lograr, primero, que el niño se manifieste en el tema, por ejemplo, de experiencias traumáticas que esté viviendo. Es mucho más difícil que pueda expresarlas, que pueda hacernos llegar a nosotros lo que quiere expresar, lo que quiere decir y lo que quiere manifestar. Y cuando se trata de algo que tiene, de algún problema que haya en su salud física, pues es muy difícil lograr la colaboración, la participación del niño en su tratamiento. Como dije, esto pues varía según la edad de los niños, es muy distinto con un lactante, con un preescolar que todavía no tienen lenguaje, que todavía no tienen la manera de expresar sus, digamos, mediante el lenguaje expresar sus inconformidades, que si es con un adolescente, obviamente. Pero es justamente el terapeuta que se conecte con el niño a través del afecto, a través de la palabra cariñosa, a través de la explicación, de poderle explicar, a través de la paciencia, a través de una, o sea, de un suave sobre la piel, y la ayuda que puede dar el cuidador que viene con él, es definitivo y es trascendental en la terapia que se vaya a buscar con el niño, sea de tipo mental o sea de tipo físico. Yo me he encontrado niños que llegan con un cuidador en el cual confían y con el cual tienen un vínculo afectivo fuerte, niños que aún siendo muy pequeños son capaces de afrontar dolores intensos y temores intensos, como es, por ejemplo, enfrentarse a la canalización de una vena, a una aplicación de una inyección, a una cirugía o a un procedimiento que le genera alto estrés. Pero si ese cuidador es una persona conectada con él, uno ve cómo el niño inmediatamente recibe de su cuidador, recibe esa fortaleza y recibe esa confianza y el niño está tranquilo. Como encuentra uno muchas veces en la consulta cuidadores que inclusive están en un estado de estrés incluso peor que el mismo niño enfermo, que están en un estado de desorden mental, en un estado a veces de ansiedad, de angustia absolutamente incapacitante, que lo incapacitan para poder servir como apoyo, que muchas veces hay que pedirle que no esté, es que pedirle que mejor no esté, porque se logra a veces más con otra persona o con la misma enfermera o con el mismo médico, lograr del niño
lo que sus cuidadores no pueden. Estas experiencias, digamos, de la vida cotidiana, para mí han sido pues a veces muy dolorosas por los mismos niños, pero a veces también muy gratificantes. Uno encuentra de todo, pero para mí personalmente el acercarme y el poder leer, estudiar y aprender todos los días de la teoría del apego me ha sido enormemente de ayuda, de una ayuda enorme para poder acercarme a mis pacientes y a sus familias, obviamente. Gracias, Victoria. Victoria, me adelantaste en tu buena exposición, en tu buena presentación, y digo adelantaste porque iba para allá en cuanto te iba escuchando, cómo nos preparamos, cómo se crea ese espacio para el niño, pero cómo también nosotros a veces como terapeutas y tenemos que orientar a los padres, cómo pedirle a ese padre que pueda darse la oportunidad de estar más presente para su niño en medio de una situación tan compleja, porque pasa esto, que si es para el padre quisiera un poco salir corriendo y decir, vea, ayúdeme, todo suyo, y está, digamos, cada día los profesionales de la salud, cada día más humanizados en poder brindar esa contención y ser ese soporte. Pero abrir un poco acá la explicación, y creo que precisa para muchos papás que no tienen esa introspección de cómo así que yo no siempre soy ese papá disponible. Entonces, que pudiéramos darles algunas herramientas para que ellos puedan reconocer cómo ser esa base segura, cómo ser ese papá disponible, qué palabras o qué frases también se pueden usar que nos sirvan de soporte emocional en esos momentos que queremos salir o que los papás quieren salir corriendo por situaciones que también para ellos escucharlas es muy difícil. Sí. Hay algo que yo toda mi vida escuché y que pues la gente decía, de hecho, para las mujeres, sobre todo más para las mujeres que somos mamás, siempre yo escuché, no te preocupes, que lo importante es la calidad, no tanto la cantidad de tiempo. No te preocupes que los niños con que tengas un ratico de buena calidad, yo no creo tanto en eso, ¿sabes? Yo en la medida en que más leo, pienso que, y en que más aprendo de otros que saben mucho del tema, me voy convenciendo de que no es solamente la calidad, es necesario sacar tiempo, es necesario disponer de cantidad de tiempo para podernos conectar con los niños. Y pues sabemos que en las condiciones actuales de las jornadas laborales de la mayoría de las familias no es tan fácil. Pero si además de que hay poco tiempo, no se tiene presente, no se tiene en cuenta que ese tiempo tiene que ser de calidad, que ese tiempo tiene que haber disponibilidad, tiene que haber escucha. Ustedes lo decían ahorita muy bien, hay que escuchar, hay que conectarnos con el lenguaje de los niños, hay que entender la forma en que ellos hablan, porque hay un lenguaje diferente, hay lenguajes diferentes a cada edad. Los niños pequeños, los niños que no tienen todavía un lenguaje verbal, tienen un lenguaje del cuerpo, tienen un lenguaje de las manifestaciones emocionales, y los padres tienen que, si quieren conocer a sus hijos, tienen que ser grandes observadores. Esa es una de las recomendaciones que les doy yo. Si usted quiere conocer a su hijo, si usted quiere saber de su hijo, obsérvelo mucho, mírelo mucho, sepa de él, qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus gustos, qué come, qué no come, qué lo emociona, qué lo angustia, qué le causa felicidad y qué le causa displacer, porque no son iguales a nosotros, son muy distintos. Y esa, Victoria, es la sensibilidad un poco que venimos planteando, ¿no? De poder no quedarse tan pegado. Valeria, sí, me pareció que quería decir Valeria. algo. Valeria.
Sí, no, es muy importante eso que dice Victoria, porque solamente para contextualizar, cuando Mary Ainsworth dijo que la calidad era más importante que la cantidad, ella se refería a los cuidados que eran hechos por personas que solamente estaban ocupadas en cuidar a los niños, o sea, mantenerlos limpios, alimentados y sin afecto, sin la preocupación con el afecto. Entonces, por eso introdujo esta idea de la calidad, pero hoy en día se utilizó esta información de forma equivocada, porque acá en Brasil, por ejemplo, en casos de padres separados y los papás que van por el hijo una vez en la semana y acá les decimos el papá de shopping center o papá de McDonald's, que quiere decir que una vez en la semana va por su hijo y hace un programa súper divertido y todo eso y se queda como 2 horitas que para él es de calidad porque hace todo lo que el niño quiere, por ejemplo, pero entonces eso en este tiempo cortico no se vincula, no se escucha a un niño, no se percibe cuáles son sus dificultades, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy en día estamos haciendo el trabajo reverso de decir, ¿no? Que la cantidad también es muy necesaria, o sea, la calidad sin cantidad tampoco sirve. Exacto, calidad y cantidad. Rocío, también tú, en tu experiencia clínica, nos podrás ilustrar, porque digo, para que haya calidad tiene que haber cantidad, es decir, es como que es necesario que haya algo para que haya calidad. Y antes de darte la palabra, Rocío, y te vamos a escuchar, vi un video en Facebook o en Instagram que me impactó, que tiene que ver con esto de la calidad y la cantidad, un aparato para un bebé casi recién nacido, no sé si lo han visto, que es un aparato en donde ponen el bebé y hay como una paleta que golpea la cola así dulcemente del bebé, otra función que lo mueve y otra. Es decir, me pareció realmente un horror, pero estaría bueno, y Rocío también dentro de tu planteo que quería que comentes, cómo podemos educar, porque esto tiene que ver con educación, con entender que si bien la sociedad nos lleva a tiempos líquidos, la construcción de un vínculo es con los olores, con el cuerpo, con la mirada, que jamás una máquina puede reemplazarlo, ¿no? Es decir, es un absurdo, ¿no, Rocío? Sí, absolutamente sensorial, no, absolutamente Exacto. Sensorial, te completo ahí. Absolutamente, Victoria. Sí, luego hay un aspecto, ¿no? Porque en la infancia se tiende más lo que vale es más la heterorregulación, pautas y guías y modelado externo, ¿no? Entonces, nosotros somos los que proveemos y damos ejemplo, ¿no? Eso del haz lo que digo y no lo que hago no funciona, ¿no? Aquí no es tanto el lenguaje el protagonista en la infancia, sino la emoción como protagonista de lo que expresamos. Entonces la autenticidad es necesaria, porque si no, no lo van a captar. Podemos utilizar en el lenguaje cuentos, metáforas, pero si es para favorecer el canal de comunicación y ajustarlo en ese progresivo entendimiento, sí que ayuda. Pero si es para escondernos detrás porque nos resulta complejo, no va a funcionar. Notarán la dificultad, la tensión y es un mensaje más potente. Este tema hay que evitar porque incomoda, ¿no? De alguna manera. Por tanto, es importante permitir los temas, no evitarlos, explicarlos a un nivel general, una toma de contacto con lenguaje accesible, porque además en esta etapa es necesario, porque las conversaciones de esta etapa establecemos las bases del proceso reflexivo y el modelado. Y entonces ahí es donde yo tengo que estar presente, ¿no? Existo yo, existe el otro y me relaciono y aprendo a relacionarme desde el cuidado y desde la guía que se me da y, como decía Valeria, a nivel comunitario, toda la comunidad educa. Se habla de tribu, a mí me gusta hablar más de comunidad, toda la comunidad es la que está presente. Entonces es muy importante el aprendizaje dialógico en todos los contextos, ¿no? Y en la adolescencia ya se ponen en marcha habilidades anteriores, se entrena lo recibido, ¿no? Hay una profundidad de pensamiento y una necesidad
de reflexión y de conversaciones profundas. Hay una atracción por entenderlo todo, pero la sociedad no presenta esta etapa así, la presenta como superficial, pero no es cierto, es una necesidad, o sea, una etapa con mucha necesidad de desarrollo personal, ¿no? Tienen que conformar el criterio, o tenemos en la adolescencia que conformar el criterio, es una nueva etapa de autoafirmación, por tanto, lo siento, hay que tener conflictos para aprender su resolución y ahí tenemos que mirarnos muy atentamente a cómo estamos presentes, como decía Victoria, cómo los guiamos, ¿no? Y luego se configura la identidad. Tenemos que ayudarles a narrarse su historia de vida anterior para que puedan conformar su identidad en el presente y cómo quieren ser en el futuro. Biografía de vida, y a veces son hechos que no hemos sabido hablar en etapas anteriores y que toca en esta, pero también afectiva, y rellenar los huecos biográficos para que puedan entenderla, integrarla y entender, ¿no? Pues las fortalezas y las debilidades de un poco de las figuras parentales, del contexto y las repercusiones que todo eso ha tenido en su desarrollo. Y entonces nos interpela, ¿no? Y para eso lo que necesitamos es prepararnos y darle la suficientemente importancia, como igual Victoria, ¿no? Me entenderá, porque sí que muchas veces los adultos entendemos que o comprendemos mejor nuestra respuesta a los hitos físicos, a los alimenticios, la asistencia médica, o leemos sobre sus aspectos, sabemos los purés, sabemos un poco la alimentación o nos preocupamos de eso, pero que también hay que contemplar de igual modo la superación de los hitos emocionales y la construcción de identidad, ¿no? Del criterio, de la ética, y permitir incluso esas oposiciones que van a conformar un debate que va a ayudar a crecer y a resolver dilemas, ¿no? Rocío, mira, me quedo pensando en que cuando se encuentran las dos historias, cuando mi historia se parece a la historia de mi hijo, en esto de resonar que pasamos nosotros también por la adolescencia, y a veces se parece a la historia de mi niño pequeño, a veces, cuando estamos en estos escenarios para conversar estos temas difíciles, traemos como adultos esta historia de nosotros porque la sufrimos, no fue validada, no fue escuchada, y se crea entonces también a veces como este choque de trenes de cuál es la historia que vamos a atender. Y creo que hemos venido hilando mucho que el ser base segura es brindarle este soporte inicial a quien menos recursos tiene para poder elaborarla, que vendría siendo el niño y el adolescente. Entonces, lo que ustedes hoy también, por ejemplo, yo voy teniendo muy en claro, es que todos estos recursos funcionan muy bien cuando se ubican desde la base segura. Se ubican desde esa seguridad que le vamos a dar al niño. Y Rocío, Victoria y Valeria, ¿qué hacemos? ¿O cómo nosotros seguimos organizando? Porque de que es difícil, es difícil. Aquí todos estamos atravesados con lo difícil de estas conversaciones, pero cómo nosotros seguimos procurando un espacio para los niños y los adolescentes, y como marcaba Vanessa, en este tiempo que quizás después de la pandemia hay muchos temas ahí en casa dando vueltas, pero que pudiéramos exhortar a los padres que nos escuchan y a los terapeutas también que nos escuchan a cómo este espacio para los niños y los adolescentes se constituye en un espacio vital en este tiempo. Bueno, yo creería que en la medida en que las sociedades van avanzando y van, digamos, educándose, adquiriendo conocimientos, las relaciones también van cambiando. No era igual con nuestros padres, con nuestros abuelos, que es decir, se formaba una familia, la idea era tener muchos hijos o pocos hijos, y no, era pues tener los niños no requería sino de alimentarlos y vestirlos. Yo creo que hoy en día hay, poco a poco se ha ido adquiriendo conciencia de la importancia de pensar en todas estas cosas que estamos mencionando, de las que estamos hablando aquí,
eso de que no es solamente la papilla, de que no es solamente el tipo de cobija, de que no es solamente el tipo de cama que se va a utilizar, sino que hay otra serie de factores muy importantes que van a ser parte de ese desarrollo y que van a ser parte de esa futura personalidad. Entonces, esos hitos que mencionaba Rocío, o esas metas del desarrollo que son tan importantes que tenerlas conscientes, hacerlas conscientes, como es favorecer la autoestima, favorecer la autonomía, favorecer la creatividad, favorecer la salud, favorecer la resiliencia, es decir, tantas metas que se requieren en ese neurodesarrollo para que logremos una persona que sea lo más íntegra posible física y mentalmente. Sí, totalmente, Victoria. Y en esto que comentás, quería hacer la entrada a Valeria, porque ella está especializada en tema de duelo. Y digo, desde nuestro lugar adulto, cómo se reedita nuestra niñez en nuestros propios niños y cómo quizás ciertos duelos no encarados o cierta vivencia que nos hace no ser adultos a lo mejor sensibles o adultos regulados para poder estar frente a un niño. ¿Cómo salimos de estas situaciones a lo mejor más fáciles que son las de vínculos seguros, ¿no? Qué interesante que me preguntes así, Vanessa, porque lo que dijo Victoria de sus dos situaciones más difíciles, y yo estaba aquí pensando que iba a ser yo la pregunta entonces a Rocío, ¿cuál era su situación más difícil? Y pensé en la mía y mi situación más difícil como una respuesta a lo que me preguntas ahora. Entonces, puedo decir mi situación más difícil para contestarte y de pronto Rocío nos dice. Me parece muy interesante este aporte, porque si es difícil para nosotros, podemos pensar por qué es difícil también para los adultos que nos buscan, ¿no? Y una de las situaciones más difíciles que yo viví en mi consultorio fue con un viudo que se casó por la segunda vez y él tenía todavía 2 hijos chiquitos cuando no se murió la mamá de sus hijos y entonces cuando vino su segunda mujer, ella tenía mucha dificultad de hablar de la mamá de los hijos, pero era muy difícil y el papá estableció con sus hijos unas conversaciones diarias de hablar de la mamá y la segunda esposa entonces decía que no, que basta, que no puedo convivir con esto, ¿no? Entonces ella no podía ser sensible a la necesidad de los hijos de seguir teniendo la mamá como una base segura, ¿no? Que iba a sumar de pronto de la segunda esposa, iba a ser otra base segura para estos niños. Pero con esta actitud, ella incluso para utilizar lo que dijo la imagen que nos dio Rocío de las paredes y del techo, una persona, esta segunda mujer que no valida el vínculo con la mamá que se murió, no va a construir una pared, ¿no?, del vínculo con estos niños, porque ellos van a sentirse amenazados, o sea, para que me guste, para involucrarme o vincularme a esta otra mujer, tengo que olvidarme de mi mamá, ¿no? Es muy peligroso y eso para mí fue muy difícil porque ella quería que incluso sacara las fotos de la mamá y todo lo contrario de lo que yo tenía que aportar, ¿no? Entonces, tema muy complicado, o sea, ¿qué pasaba con esta mujer? ¿Qué amenazas ella tenía que no podía soportar la presencia de la primera mujer de su esposo? Se sentía amenazada y tenía que sacar del encendido, ¿no? Claro, como que era un tema de ella, qué le activaba a ella, qué inseguridad de esta segunda mujer que no podía convivir
con esta presencia segura de la madre, que al fin y al cabo era la madre de sus hijos, ¿no? Pero por eso digo qué importante el tema de el conocimiento, esto que trae Victoria, la conciencia de qué es lo que uno tiene y lo que no, para poder ser mejor base, ¿no? En el sentido de conocer su propia historia y cómo a veces, si uno no tiene la capacidad de regularse, evidentemente, en ese momento, la autenticidad, con la que también hablábamos, creo que Victoria, Rocío la comentaron, y tú también, Valeria, la autenticidad es saber que uno en ese momento no puede, y poder decir, ahora no puedo estar. Y las interacciones no es una, así como un grito no determina, un momento lindo tampoco determina la intimidad, la relación, se trabaja, ¿no? Y en Sí. esta situación, por ejemplo, fue un trabajo larguísimo para que esta mujer calmara un poco y pudiera incluso trabajar su inseguridad en otra parte para poder de poquito construir algo sano con estos niños, ¿no? Para hacer una casa nueva. Vamos a darle el lugar a Zuleima para que nos cuente qué pasa por Facebook, porque ya estamos casi caminando los últimos minutos, se nos fue volando el programa. Listo, me voy por Facebook, por acá tenemos algunas interacciones, nos ha dejado un saludo el psicólogo José Martín Dávila León de Córdoba, Argentina, está por acá Carolina Salinas de Iquique, Chile, está también por acá Katia Oliveira, escribe en portugués, probablemente entonces tenemos ya público desde Brasil. Dice, a pérdida de confianza, una pérdida de confianza, nos estaba diciendo en su interacción, y nos están por acá retomando temas de la importancia del calor, del cuidado, y cómo esto también le va a ir sumando a la calidad. Claro que sí, y gracias a todos los que han participado de manera, digamos, bastante sólida. El chat también estuvo sólido. El Totalmente. chat, el vivo ha estado sólido también, y este es un tema que da espacio para más conversaciones, sobre todo para ponerlo también como en el escenario familiar, que nos vayamos dando cada día más oportunidades de tener estos espacios, como Valeria nos contaba ahorita de este caso, que la familia se sienta a hablar de estos temas difíciles, poco a poco ir construyendo también ese hábito para cuando nos vayamos a reencontrar o cuando vayamos a tener unos temas que son mucho más dolorosos, ya tener esta forma de encuentro familiar. Eso va a ser bastante importante. Sí, esto como Rocío lo comentaba, ¿no? Esto del diálogo reflexivo, así como lo plantea Mario Marrone, ¿no? Ir generando esta capacidad de reflexionar juntos, con el otro. Aunque como también dice Victoria, ¿no? Al principio, cuando es muy sensorial, además de poner palabras, es más el cuerpo el que participa. Personalmente, me sumo, Zuleima, a tus comentarios, una conversación muy linda, y creo que es también para poner en la mesa como un deber también social, porque como decía también Rocío, desde la comunidad o de la tribu, tenemos también todos una responsabilidad frente a estos niños y adolescentes. Estamos llegando al final. Zuleima, vamos a contarles que vamos a tomarnos un descansito. Vamos a contarles nuestra conversación difícil. A ver, cuéntala. Nuestro tema difícil es que vamos a tener unas vacaciones de 2 semanas. Vamos a estar retomando también nuestras conversaciones familiares y sociales para volver. Entonces, luego el 27 de junio. El 27 de junio, es decir, por 2 lunes que nos extrañen, que eso también es lindo. Así que por 2 lunes vamos a estar en stand-by para volver a retomar entonces el lunes 27 del 6 con otra nueva conversación. Vamos a agradecer a Victoria, a Valeria, a Rocío, y vamos a convocarlas para otro encuentro, porque esto da para muchísimo más, como dijo Zuleima, ¿no? Así es. Yo quiero también que tengamos presente que Valeria, maravilloso, Victoria Euse y Rocío Cetuán, ¿lo pronuncié bien? Cetuaín, ahí me salió. Digamos, están muy presentes en la vida terapéutica de los países que representan. Entonces, buscar a Victoria Euse. ¿Dónde te encontramos, Victoria? En Facebook. Victoria, ¿no me escuchaste? Valeria, ¿dónde te podemos encontrar a ti? Sí, en Facebook, en Instagram, estoy ahí, valeriatinoco.psicología, y también la institución donde tenemos un curso
de especialización en teoría del apego. 4 estaciones. El número 4, COES, sería estaciones en portugués. Perfecto. Gracias. Y Rocío, ¿dónde te encontramos? Sí, yo tengo en Facebook Rocío Setuain, a veces estoy más o menos activa, necesito a veces descansar, a veces más conectada, pero bueno, y en LinkedIn y bueno, pues bueno, y invitadas también a mi casa cuando queráis. Gracias. Buenísimo. Victoria, y danos de tu espacio, de todo lo que haces en Medellín, Antioquia. Uy, es que no escuché, yo creo Estoy que al va a caer- pendiente de recordarles a ellos que tú haces parte principal de una fundación que se llama Fundación Cariño. ¿Es así? Claro, ¿dónde Sí. te encuentran, Victoria, a ti? Bueno, Ok. mira, yo hago parte de la Corporación de Amor al Niño Cariño aquí en Medellín y trabajo también con la Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil que tiene sede en Bogotá. Estas dos organizaciones pues tienen más o menos, son 2 organizaciones amigas, tienen más o menos los mismos proyectos en Bogotá y en Medellín. Y en diciembre del 2019, aquí en Medellín, la Corporación Cariño inauguró su IPS, o sea, Institución Prestadora de Salud. Es una institución para la atención y la reparación, digámoslo así, de niños y adolescentes que han sufrido todo tipo de violencias. Ellos, después de que reciben la atención, se detectan los casos, reciben atención en el momento crítico, en el momento difícil la reciben en los hospitales como parte de la ruta de atención que se tiene aquí en el país, lo que se han denominado los códigos, código blanco, código fucsia. Después de que se atienden la parte como de salud física, entonces ya los recibe una institución como la Corporación de Amor al Niño Cariño para hacer el trabajo psicoterapéutico. Somos en este momento Buenísimo. Buenísimo, Victoria, se nos están yendo los minutos. Queríamos simplemente que podamos generar esta comunidad, ¿no? Quien nos está escuchando pueda también recurrir a estas profesionales para poder pedir apoyo en esto de construir también la base segura. A veces no es fácil y eso también es bueno que lo podamos gestionar. A veces no es fácil y la idea es que podamos, conociéndonos, recurrir a ayuda, porque acá nadie está condenando a nadie. La idea de estos espacios tiene que ver con dar herramientas. Algunos la tenemos, otros no. La idea es la conciencia y el amor para poder generar algo mejor, quizá de lo que tuvimos. Así ¿No, es. Zuleima? Quiero enviar un saludo a toda la comunidad IAN. Ahorita que tú dices red, tribu, importante recordar a toda la comunidad IAN, la International Attachment Network, que ha estado presente en este primer bloque de lo que ha sido el programa Conversaciones sobre Apego, y nos volvemos a ver el 27 de junio. Gracias, Vanessa. Un lujo trabajar contigo. Con Igualmente. Muchas gracias. Nuestras conversaciones están entonces en la página de YouTube, en el canal de YouTube pueden ver todos los programas hasta el día de hoy, que fueron entonces 12. Saludamos con un beso, con un abrazo, con esta base segura que vamos creando en pequeñas conversaciones. Gracias a cada una de ustedes, gracias Zuleima también. Muchas gracias. Gracias, chao.